Actualmente tenemos el informe de víctimas de incendio que emite anualmente y que publica APTV y la Fundación Mapfre, el cual es uno que particularmente me gusta y así se lo he hecho a saber a APTV públicamente porque me parece que es una información que está muy bien analizada y los datos aportan mucho nivel de detalle. Incluso a nivel europeo hay publicaciones, pero no llegan a tanto nivel de detalle, con lo cual también hay que valorarlo y ponerlo en valor. Luego también tenemos el World Fire Statistics que se emite de manera anual. Lo que ocurre es que ambos documentos están muy bien, pero a mí particularmente me gusta más el de APTV porque es mucho más concreto. Este es verdad que recoge datos de todos los países, pero hay países que en alguna categoría no incluyen sus datos, con lo cual ya eso a la hora de hacer un análisis no te aporta una realidad, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos sobre todo en el informe de APTV y Fundación Mapfre, que además es de España, que es el que más nos interesa. Lo primero que nos dice es que las víctimas de incendios se están reduciendo. Vale, eso ya es un aspecto positivo a tener en cuenta. Que a lo mejor el número es alto, pues tenemos que seguir trabajando por ello, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las víctimas se están reduciendo, con lo cual hay acciones que se están realizando ahora que van en el sentido correcto. Y aquí podemos ver un poco la evolución que está teniendo desde el año 1980. Esta información es realmente importante porque nos da información sobre si las acciones que llevamos ahora o estamos implementando son correctas o no. En principio sí, porque fijaros la tendencia que hay. Es verdad que hubo un repunte en los datos del año 2014, pero a pesar de esto los datos son francamente buenos y la tendencia es descendente, como ya veis. Pero si estos datos los tomamos por índice de víctimas por índice de millón de habitantes, los datos todavía son mejores, porque desde el año 1980 nuestro país aumenta su población, con lo cual se ven unos índices realmente bajos, de 3,07 víctimas por millón de habitantes, con lo cual al final son datos realmente buenos y de verdad sí nos dan la realidad de lo que está ocurriendo en España. Entonces aquí en esta gráfica veis desde el año 1980 cómo el índice de millón de habitantes va bajando. En el año 1985 teníamos 7,13, hasta 3, la verdad es que es un dato que hay que tener en cuenta y hay que valorarlo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se producen estas víctimas? Porque ya sabemos que se reducen, pero vamos a intentar reducirlas más. ¿Dónde se producen las víctimas? Pues sobre todo se producen en las viviendas colectivas y en las viviendas unifamiliares. Prácticamente el 50% en las viviendas colectivas y el 30% en las viviendas unifamiliares. Ahora ya sabemos dónde tenemos que centrar las acciones. Luego, otro tipo de recintos se producen víctimas, lamentablemente, pero los índices ya son mucho más reducidos. Ahora esto ya nos dice la primera llamada de atención. Tenemos que irnos a las viviendas. Luego también el informe nos dice cuál es la causa probable de la muerte de estas viviendas, de la muerte de estas personas. Y prácticamente el 60% mueren intoxicadas. Esto no es un dato nuevo, ya lamentablemente sabemos que las víctimas normalmente mueren por inhalación de gases. Y luego también un 21% debido a quemaduras, ya luego hay otras lesiones con mucha menor incidencia, pero sobre todo ya nos dicen la intoxicación es la que lamentablemente tenemos que intentar reducirla. También profundiza en cuáles son las probables causas de incendio con víctimas. Sobre todo los productores de calor, la electricidad y el hábito de los fumadores. Sí que también se observa en este estudio que en los meses de invierno, donde la gente tiene más necesidad de calentar, es cuando más se utiliza este tipo de equipos. Y también se ve un repunte de las víctimas en los meses de invierno o épocas en las que las temperaturas son más bajas, con lo cual también tenemos que tener en cuenta esos productores de calor, esas instalaciones eléctricas y los hábitos de fumar, que lamentablemente pues mucha gente se puede quedar dormida, un cigarro mal apagado, en un sofá o en un colchón, nos puede tener unas consecuencias no deseadas. Con lo cual ya sabemos que los incendios en viviendas es nuestro foco. Entonces, ¿qué ocurre realmente en las viviendas? Porque también hay un capítulo específico para este tipo de recintos. Pues que, por suerte, las víctimas en viviendas también se están reduciendo. Pero me voy a cambiar mejor. También se está reduciendo, a pesar de pequeños repuntes, también tenemos ese dato positivo o esa tendencia positiva. Los incendios, sobre todo donde se produce una vivienda, son en los dormitorios, salones y cocinas. Hemos dicho también que una de las causas era el hábito de fumar. Mucha gente se puede quedar dormida en el dormitorio o en un salón, o cualquier cigarro mal apagado, en un sofá, en un colchón, puede provocar que al final el incendio avance. En las cocinas también, mucha gente
tiene un pequeño incendio en la cocina, no sabe gestionarlo en ese momento y al final es muchas veces peor lo que hace la persona para intentar apagarlo que el propio incendio en sí. Con lo cual también eso hay que explicarlo. Ya también nos da otra señal de que hay que seguir con la prevención. Y también nos dice que las causas más probables de los incendios en las viviendas son productores de calor, causas eléctricas y hábitos de fumar. Se sigue el mismo patrón en todos los incendios, el mismo patrón, los productores de calor, causas eléctricas y los hábitos de los fumadores. Con lo cual ya sabemos a dónde nos tenemos que centrar, que son las viviendas. ¿Qué ocurre en una vivienda? En una vivienda tenemos diferentes enseres, ¿vale? Pero los podemos diferenciar en una primera categoría, que sería el continente, y en otra que sería el contenido. Dentro del continente, ¿qué tenemos? Pues tendríamos lo que sería el mobiliario, perdón, esto es al contrario, me he equivocado, sería aquí contenido, aquí continente. Dentro del contenido de una vivienda tendríamos lo que es el mobiliario típico de una vivienda, nuestro sofá, nuestra ropa, nuestra mesa, nuestra televisión, etcétera. Y luego, pues, enseres, etcétera. ¿Qué tendríamos dentro del continente? Pues dentro del continente estarían lo que serían las construcciones fijas de la vivienda y lo que serían las construcciones accesorias. Y luego ya estarían incluidos los materiales constructivos, es decir, todo aquello que no podemos quitar, ¿vale? Entonces ya está ahí en la vivienda y contra eso no podemos hacer nada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque en caso de incendio, el contenido y el continente aportarán de distinta manera al incendio, ¿vale? ¿Qué ocurre en caso de incendio? Pues que la velocidad de propagación va a depender del contenido, no del continente. Imaginémonos, por ejemplo, un salón en el cual pues, tenemos un cigarrillo o algo mal apagado, una conexión eléctrica que produce un incendio. Lo que de verdad va a afectar en primer lugar va a ser a ese mueble que está cerca de una rejilla eléctrica o ese cigarrillo que está mal apagado en el sofá o en el cenicero. No va a ir directamente a la pared, ni va a ir a una tubería de evacuación de agua, sino que va a ir a ese contenido, o los juguetes de nuestros niños, cualquier elemento que tengamos en nuestra casa, ¿vale? Si el incendio sigue avanzando, el flashover se va a producir con una mayor rapidez, con lo cual el flashover es cuando tenemos una combustión súbita generalizada en un recinto. Entonces, esto nos va a llegar con mucha mayor rapidez en función de la cantidad de contenido que tengamos y de sus propiedades de inflamabilidad. ¿A qué nos obliga? A tener una evacuación mucho más rápida y sobre todo efectiva, porque podemos hacer una evacuación rápida, sí, pero si la evacuación se hace en sentido contrario a cómo está indicado, cómo está planificada, de poco nos va a servir. Tenemos que, sobre todo, indicar a la gente cuál es el sentido y en ese momento sí que es vital vuestra actuación, porque claro, en décimas de segundo tenéis que decidir hacia dónde tiene que venir la evacuación, porque muchas veces la gente ha empezado a correr y se han metido directamente donde está el foco del incendio, ¿vale? Entonces la evacuación tiene que ser rápida y sobre todo efectiva. La velocidad de propagación está aumentando, desde hace 50 años ahora está aumentando y el flashover se alcanza mucho más rápido que antes, con lo cual es un nuevo reto en temas de evacuación. Aquí os pongo un ejemplo que he encontrado en el cual se compara el tiempo en el cual puede llegar el flashover y la liberación de calor, ¿vale? Entonces tenemos una silla acolchada de hace 50 años, ellos la llaman una silla vieja, pero puede ser una silla de estas que había hace 40 o 50 años, en el que la liberación de calor máxima que tiene esa silla en condición de incendio sería de 370 kilovatios, ¿vale? Y el tiempo desde la ignición para llegar al flashover es 900 segundos, ¿vale? 900 segundos hasta que está la combustión súbita generalizada, hay tiempo. Es verdad que la evacuación se tiene que hacer antes del flashover, porque ya sabemos lo que ocurre en el flashover, con lo cual la evacuación tiene que ser inmediata. Pero con una de las sillas que ahora podemos comprar en cualquier tipo de local, acolchada con un textil de poliuretano, por ejemplo, en la liberación de calor, fijaros, es prácticamente de 2000 kilovatios, o sea, la tasa que libera de calor ha aumentado muchísimo. Esto lo que nos lleva a que el tiempo para que ocurra el flashover se reduce a 260 segundos, ¿vale? Entonces estos son los datos que hoy por hoy tenemos, con lo cual el reto es evacuar a las personas rápido, antes de que llegue el flashover, pero fijaros, es que 260 segundo arriba, segundo abajo, minuto arriba, minuto abajo, es que es un tiempo realmente cortísimo. O sea, en cuanto tengamos noticia de un incendio hay que evacuar como sea, ¿vale? Porque fijaros, no nos va a dar tiempo. Obviamente, estos son datos que se han realizado en un estudio, que el tiempo podrá variar en función del contenido, pero que nos hagamos una idea de cómo va avanzando. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son las cargas de fuego que tendremos en una vivienda. Por un lado tendríamos
el contenido. Esto es una tabla que aparece en el Código Técnico de Edificación, en el que nos dice que en las viviendas, de manera aproximada, podremos llegar a tener 650 megajulios por metro cuadrado. En un edificio de viviendas baja un poquito más y en un edificio público baja un poquito más. Tenemos que tener en cuenta este valor, porque justo es los sitios o los locales donde mayor carga de fuego tenemos. También es algo lógico, en nuestra casa tenemos muchas más propiedades nuestras que en una oficina, ¿vale? En comparación con el continente que hemos dicho que pueden ser lo que son los materiales constructivos que están expuestos principalmente. Podemos tener distintos tipos de revestimientos orgánicos, placas de yeso laminada, revestimientos de madera, etc. La carga de fuego ostensiblemente disminuye. Como ya veis, por ejemplo, una placa de yeso laminado apenas es 20. Luego, por ejemplo, una placa de yeso laminado, una pintura, ya nos vamos a 30. El mayor de los casos es un revestimiento de madera, pero aún así, si comparamos, hay mucha diferencia, con lo cual ya de aquí tenemos una idea de que los materiales constructivos pueden afectar a la propagación, pero no van a ser los responsables máximos, ¿vale? Pero luego también tenemos otro tipo de productos, que son los productos que están detrás de las cámaras, perdón, detrás o en las cámaras, ¿vale? Se llaman los productos ocultos. Aquí tendremos diferentes tipos de aislantes. Entonces, en función también de la densidad y de los espesores, podremos tener diferentes valores de carga de fuego. Aquí os he puesto un poco unos valores generales y, por hablando de poliuretano, podríamos estar del orden de 100 megajulios metro cuadrado, o sea, estamos hablando ya de metros cuadrados porque hablar por kilo no es una medida real, ¿vale? Luego, de lana de roca estaríamos hablando de prácticamente 90 megajulios metro cuadrado. A lo mejor a alguno le puede extrañar, la lana de roca como sí es un material que tiene unas buenas prestaciones contra el fuego, pero sí que tienen también unos ligantes que tienen una carga de fuego, ¿vale? Pero aún así, fijaros, luego con poliestireno estaríamos del orden de 140, aún así, y teniendo en cuenta las viviendas, todavía nos seguimos quedando lejos, ¿vale? Y estos productos no están expuestos al fuego, con lo cual su aportación no será en el primer instante, sino que se da en una fase posterior, ¿vale? Entonces ya con estas nociones vamos a entrar ahora. ¿Es necesario realmente considerar la evaluación de la toxicidad de los humos producidos por los productos constructivos? O sea, esta necesidad o esta idea que ha surgido en Europa que la quieren evaluar, ¿es necesaria? ¿No es necesaria? Entonces, con buen criterio en Europa han dicho, bueno, vamos a ver, ¿es necesario o no? Para ello vamos a hacer un estudio y vamos a evaluar qué ocurre realmente. Los humos, lo primero que tenemos que saber es qué ocurre con ellos, pues que no dependen solamente de un producto, eso es obvio, va a depender primero cómo es de la naturaleza del combustible y luego de las características del incendio. O sea, no es lo mismo que tengamos una habitación como esta, que tengamos una habitación con muchos más pasillos, con muchas más esquinas, en el cual la geometría juega un papel relevante. Luego, obviamente, el nivel de concentración de oxígeno es vital. Cuanto más oxígeno tengamos, se va a acelerar más el proceso de combustión y, en cambio, cuando el oxígeno baja, cuando ya tenemos una combustión muy incompleta, ya poco a poco se va a ir agotando. Luego, la temperatura que tengamos en el recinto como consecuencia del incendio, pues también nos va a determinar que haya otros materiales adyacentes que pueden entrar en combustión a contribuir. Entonces, no es lo mismo un incendio en una fase ya pre-flashover, o sea, muy cerquita del flashover, que en la zona inicial, ¿vale? ¿Qué pasa con los combustibles? Pues también aportan, obviamente, todas las sustancias no van a funcionar igual o van a producir la misma tasa de humos. Va a depender también de los átomos de oxígeno que tengan. Hay estudios en los que dicen que los productos con mayores átomos de oxígeno producen menos humo. Y luego las moléculas o productos con estructuras bencénicas producen mayor cantidad de humo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que considerar todas estas características a la hora de decidir si un material produce más o menos. ¿Cómo se evalúa ahora actualmente la reacción al fuego? Lo que se llama las euroclases. A nivel europeo se ha armonizado un sistema común para que todos los países europeos tengamos la misma forma de evaluar estas prestaciones. Antiguamente esto no era así, cada país tenía su sistema y tú, por ejemplo, si querías comercializar un producto en España, tenías que hacerlo del método español. Si vas a Francia, del método francés. Entonces, con lo cual, esto era un engorro, cada uno tenía una información, unos conocimientos y los métodos de ensayo no eran similares, con lo cual de esta manera se armoniza todo y cualquier fabricante puede vender un producto en Europa y todos conocemos lo que es este sistema de clasificación. Por un lado tendríamos la primera parte de la euroclase, que serían estas letras, lo cual te dan la inflamabilidad del producto y la velocidad con que puede liberar el calor, ¿vale? Luego tendríamos la clasificación D, que sería
para conocer la caída de partículas inflamadas de un producto. Y luego tendríamos el término S. Este término S se asocia con la cantidad de humos producida por un producto. ¿A través de qué parámetros lo mide? Pues a través del TSP y del SMOGRA. El TSP sería la cantidad total de humos que emite el producto durante el ensayo, ¿vale? Y luego algo muy importante, que es el golpe de efecto que ha dado las Euroclases, es que miden también la velocidad con que este humo se produce. O sea, ya no es la cantidad, sino también la velocidad, porque no es lo mismo tener una velocidad muy rápida que muy lenta. Y también te dicen cuándo se produce esto. No es lo mismo al principio del ensayo que al final del ensayo, ¿vale? Entonces, de manera análoga, esto también se mide para las primeras letras, para los términos de inflamabilidad y liberación de calor, ¿vale? ¿Qué busca el término S? Pues lo que busca sobre todo es facilitar la evacuación de las personas. O sea, si tenemos una gran cantidad de humos, las personas no van a encontrar las vías de evacuación y a vosotros os va a dificultar mucho vuestra tarea, con lo cual no va enfocado al tema de la toxicidad. No. O sea, de hecho, solamente se mide la opacidad, la toxicidad no se tiene en cuenta. Claro, mucha gente se lleva las manos a la cabeza y decir, joder, ¿cómo un sistema de clasificación de comportamiento al fuego no mide la toxicidad de productos? Porque es que lo que se busca es la evacuación. Para que un producto constructivo sea relevante su toxicidad, pongámonos en un incendio. ¿Qué ha tenido que fallar previamente? Pues ha tenido que fallar la detección. O sea, si ya llegamos a este estadio, ya la detección no ha funcionado, la evacuación tampoco ha funcionado, las medidas de protección activa y pasiva que pueda tener el recinto tampoco han funcionado. Con lo cual, lo que busca la reacción al fuego y todas las normas en general de evaluación del comportamiento al fuego es siempre las personas, ¿vale? Con todo esto tenemos que, teniendo en la mano las estadísticas de incendio, la influencia del contenido y las cargas de fuego, nos tenemos que plantear, ¿es necesario regular la toxicidad o no? Pues si regulamos la toxicidad de los productos constructivos, lamentablemente las víctimas de incendio no se van a reducir mucho, porque ya hemos visto que las personas fallecen en las viviendas y sobre todo, no te lo dicen claramente que sea el contenido, porque eso es imposible, pero es el contenido el que juega un papel más relevante, por lo que ya hemos explicado. Luego también vemos que la producción de humo nunca va a ser la misma. O sea, es que cada vivienda, cada recinto va a tener una producción de humos diferente, ya no solo por la naturaleza del material, sino por las condiciones de incendio que vamos a tener. Y luego además, a nivel ya de fabricantes, el gasto en ensayos para evaluar la toxicidad sería desproporcionado. Vosotros pensad la cantidad de productos constructivos que hay. Si de todos esos se tiene que hacer un ensayo para evaluar la toxicidad, yo creo que algunos de vosotros dirían, vamos a montarnos un laboratorio para medir la toxicidad. Es realmente imposible, porque además, en el comportamiento al fuego hay reglas EXAP, que las reglas EXAP, que os indico aquí, sirven para precisamente, con el conocimiento y la experiencia que hay ya en Europa, no tener que ensayar todos los productos, sino cuando se producen variaciones de espesor, densidad, se ensayan las más representativas, como puede ser el máximo y el mínimo. En toxicidad no hay nada, con lo cual es que se tendrían que hacer todos y cada uno de los productos con todas y cada una de sus variables, espesores, densidades, revestimientos, con lo cual es inviable para los fabricantes. O sea, ya estamos viendo, por un lado, el tema de salvar a las personas y por otro, a nivel de fabricantes, que aunque tuvieran voluntad, es realmente imposible, con lo cual no se podía ni cumplir. Bueno, pues ya no me alargo más y vamos a ver las conclusiones de todo esto. Pues lo que primero tenemos que hacer es intentar reducir el riesgo de iniciación en viviendas. Sabemos cuáles son las causas, pues vamos a intentar reducirlas. El tema eléctrico, las regletas, es decir, todo basado en prevención y conocimiento. Tendremos que limitar la combustibilidad y la generación de humos, sobre todo de los elementos que son del contenido, de lo que se pueda. A ver, todos tenemos nuestros libros, nuestras cosas personales. A mí, sinceramente, que tengan que hacer un ensayo de toxicidad a un libro mío, no lo veo muy lógico, pero sí que a lo mejor puede ser viable y factible el valorar el mobiliario tapizado, los colchones y cierto tipo de muebles, ¿vale? Como no, no soy yo el único que lo piensa, la instalación de detectores en las viviendas creo que es algo que realmente puede salvar, pero deberíamos ir mucho más allá. Yo me pongo en la situación de mi abuela, con 88 años, que puede tener un incendio en casa y vale, puede saltar el detector, pero mi abuela a lo mejor no tiene la capacidad para tener una evacuación rápida, con lo cual tenemos que pensar en esa siguiente situación. Posibles soluciones podrían ser, pues a lo mejor,
conectado el detector a una central de bomberos, con todos los problemas que pueda tener, pero debemos intentar pensarlo. ¿Qué pasa con esas personas mayores? Porque precisamente las estadísticas nos dicen que las personas mayores son las que la proporción es más alta de que fallecen en un incendio, ¿vale? Luego la instalación de rociadores. Es verdad que hay gente que dice, es que es muy complejo poner rociadores, ya, pero son efectivos, controlan el incendio y puede tener problemas, vale, vamos a abordarlos y soluciones, pero vamos a planteárnoslo. ¿Sería efectivo rociadores o no? Pues posiblemente sí, ya hay muchos casos en los que rociadores lo que han impedido es la propagación de ese incendio. Que se destruya a lo mejor un salón y se llena de agua, vale, pero se han salvado víctimas y al seguro también le puede interesar, que solamente tenga que indemnizar por una parte localizada. Y luego, como no, fomentar las actividades de prevención en los sectores más vulnerables, los niños y las personas mayores. O sea, este tipo de iniciativas, francamente, son buenas. Yo, a mis hijos, ya saben lo que es un rociador, ya saben lo que es un extintor, pero por deformación profesional. Pero es que hay niños que no lo saben y personas mayores que tampoco saben utilizarlo. Entonces, todo este tipo de circunstancias hace que debamos seguir fomentando la prevención. Por ejemplo, los incendios en las cocinas. Yo tenía un familiar que sufrió un incendio en una cocina con una sartén con aceite, no supo atajarlo, pero si esa persona hubiera tenido esa formación mínima, podría haberlo hecho. Entonces, esto realmente es muy importante. Todo es importante, pero la prevención es básico, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto, no sé si alguien tiene alguna duda de todo lo que he explicado y si alguien tiene alguna duda en el futuro, pues puede contactar conmigo a través de estas direcciones o si no, en el blog que tengo de sobre seguridad contra incendios explico diferentes ámbitos que podemos tener en cuenta para conocer un poco más, no solo de reacción al fuego, sino de otras medidas que podamos tener, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y gracias también a PTV y a Dragher. Iniciamos un turno de preguntas. Luis. Buenos días. Yo quería que se ahondara un poquito en la opinión. Está claro que según la ponencia no es necesario, no sería positivo, o sería muy dificultoso el evaluar la toxicidad de los humos de los materiales constructivos. Pero hay un elemento que sí es muy significativo y que cada vez nos está dando más problemas en la institución relacionado con las personas que viven en los edificios. Y es el volumen de producción de humos, no tanto la toxicidad, aunque cuando hay gran cantidad de humos en un incendio siempre los medios siempre dicen que los humos, que no, estos humos no son tóxicos. Vamos a ver, todos los humos son tóxicos. Independientemente de eso, no es tanta la importancia de la toxicidad, sino de el volumen. Estamos encontrando, nosotros hemos tenido recientemente algún incendio que se ha producido en un local comercial, nos ha obligado a desalojar pues a 200 o 300 personas por la gran cantidad de producción de humos. Incluso se ha llegado a producir background. ¿Por qué? Porque los techos eran altamente combustibles. Era un sándwich con mezcla de placas de techo combustibles, fibra de vidrio con materiales combustibles, todos los cables pasan con revestimientos razonablemente combustibles y descomponibles por el calor, y nos ha producido un backdraft y el local prácticamente el mobiliario no se ha quemado. Entonces, ¿qué es lo que nos afecta más? El volumen de humos. Evaluar el volumen de humo que produce un elemento combustible es relativamente sencillo y debería ser, desde mi punto de vista, limitado el volumen máximo que puede producir un elemento constructivo. Hay muchos revestimientos, ha habido también aquí en Madrid algún incendio histórico en donde ha habido revestimientos de fachada que eran altamente combustibles. Ahí no ha sido tanto el humo, sino ha sido la propagación. Evidentemente, lo que más nos afecta efectivamente es la producción de humo. Por eso vuelvo a insistir, no tiene evidentemente mucho sentido analizar la toxicidad de los humos, pero sí sería interesante que se valorara el limitar la producción de humos que pueden desprender estos elementos constructivos. Quería saber su opinión. Sí, vamos a ver. Lo primero, esta ponencia está sobre todo centrada en la valoración de la toxicidad
para intentar reducir víctimas, y así es el ámbito en el cual a nivel europeo se ha entendido. El caso que usted indica, ahora mismo lo que son las euroclases de productos constructivos sí que tienen en cuenta la cantidad de humos producidos. Otra cosa sería de cuándo es ese local, o sea, si esos productos, porque ahora mismo las reglamentaciones que tenemos ya imponen requisitos a la producción de humos, pero también habría que ver si esos productos instalados, de cuándo se han instalado, si tienen esas clasificaciones y si cumplían con la legislación que estaba en ese momento en vigor. Pero ese hecho que usted indica ahora mismo, lo que es la cantidad total, sí que se evalúa en los ensayos, y todos los productos constructivos, todos en un principio los que tengan necesidad o estén obligados a tener o presentar una clasificación de reacción al fuego, ya tienen implícitamente esa evaluación hecha. Y esa evaluación hecha se ve con el término S. Y sí que... Sí, diga. Sí, no, lo que me refiero, que hay, a pesar de todo, aunque estamos hablando de construcciones nuevas, menos de 6-7 años, y se están produciendo unos desprendimientos de humo desmesurados. Pues ahí, tal y como usted me lo está indicando ahora mismo, yo conozco lo que son las clasificaciones S1, S2 y S3, y le puedo decir que si usted me dice eso, a lo mejor habría que plantearse si ese producto tiene esa clasificación o no. Luego, otro factor que es importante, que hay que tener en cuenta precisamente en este tipo de instalaciones, es que podemos tener un producto en el cual pues tiene su clasificación y el arquitecto dice, pues este producto cumple. Pero luego, ¿qué ocurre? Luego se hacen modificaciones, reformas y se añaden otro tipo de productos porque sí. Eso es lo que no está controlado. Y eso es lo que puede ser fuente de las situaciones como la que usted indica. Pero, le insisto, ahora mismo los productos constructivos, tanto por establecimientos industriales o por código técnico, cuando tienen que ser instalados, tienen una clasificación de reacción al fuego. Otro aspecto es que se haga una modificación posterior o que no se tenga en cuenta eso. Pero, desde las administraciones sí que se está intentando poner freno a esa capacidad de liberación de humos tan rápida. Y además, los humos, como ya he dicho, no solo miden la cantidad total, sino la velocidad, precisamente para evitar situaciones de las que usted comenta. En teoría no está hecho para que ocurran estas cosas, pero si ocurren es que habría que ver qué ha pasado ahí. Si es porque el producto que se ha prescrito no es el correcto, porque no cumplía la legislación o porque se han hecho posteriores reformas que han podido influir negativamente en eso. Ignacio. Respecto a la experiencia que comentaba de instalación de rociadores automáticos en viviendas, yo voy a contar un poquito la experiencia que hemos tenido en Bilbao al respecto. Tenemos 4 torres de unas 30 alturas, 30 y pico alturas, sobre resante, de reciente construcción, afectadas por código técnico de edificación, bueno, tener más de 70 metros de altura de evacuación, etcétera, etcétera. Bueno, las medidas, sobre todo pues de evacuación, de escaleras especialmente protegidas y medidas de detección, así como de extinción, han sido pues extraordinarias. ¿Qué ocurre? Que al tratarse de uso de vivienda, uso residencial, nos encontramos con el siguiente problema. Hay concretamente 2 torres que sí que cuentan con rociadores en las viviendas, pero tenemos el siguiente problema. Una de las torres son viviendas de protección oficial. Se han planteado el coste, si es sostenible o no, el coste de mantenimiento de esas instalaciones, más cuando se trata de viviendas de protección oficial, no se lo han planteado. Tenemos unos problemas en los que tenemos unas torres que de origen cuentan con unos sistemas de protección contra incendios muy eficaces, pero que no hay capacidad de hacer un mantenimiento adecuado de esas instalaciones. Eso es lo primero. Y luego, en cuanto a detección, el código de edificación todavía no obliga a contar con detectores en uso de vivienda. En este caso sí que se ha mejorado las condiciones por parte del constructor y se han puesto detectores. ¿Pero dónde? En los vestíbulos previos a las viviendas. No tiene ningún sentido. Sí. Para cuando un detector, que nos ha pasado, nos pasó las pasadas navidades, creo recordar, fue el día 23 o así, en una planta 25, para cuando sonó el detector, bueno, ya nos habían llamado 80.000 veces. O sea, esto fue... Sí. Porque el detector no es capaz, o sea, es un sinsentido colocar un detector de humos en un vestíbulo previo o en un rellano de escalera. Un detector de incendios tiene que estar dentro de la vivienda. Entonces, bueno, pues ahí en ese sentido yo creo que son buenas las soluciones o que se proponen, pero hay que sopesar luego el mantenimiento de las mismas. Pues eso, hay que tenerlas
hay que tenerse en cuenta porque yo sé lo que es una instalación de rociadores y lo que lleva acarreado. Tiene muchos problemas, pero hay que planteárselo. Y cuando tenemos los problemas, tenemos que intentar ver qué posibles soluciones se puede hacer. Obviamente, en todas las viviendas a lo mejor no es posible. O en una vivienda, en un chalet, a lo mejor no es posible. Pero debemos planteárnoslo. A lo mejor en situaciones como la que usted indica, pues no es viable, pero a lo mejor son viables otras cosas. Pero si es que ya partimos de la base de que cuando se instala un sistema de detección ya no es el lugar correcto, ya mal vamos. Entonces, por eso, la información que muestran las estadísticas es muy buena, realmente es magnífica y es una ayuda para seguir evaluando posibles alternativas y ya sabemos exactamente dónde se producen las víctimas, en qué tipo de situaciones y en qué condiciones. Lo cual ya solamente es implementar nuevas medidas. ¿Que hay problemas como el rociador en ese recinto? Pues obviamente no es correcto. Para eso está una evidencia objetiva que te dice cuál es el lugar correcto de ubicación. Pero claro, en ese momento a lo mejor no tienen esa información, ahora ya la tenemos, vamos a trabajar sobre ello. ¿Puede haber problemas? Lo que digo, sí, por supuesto, puede haber problemas, pero sentémonos en la mesa y vamos a valorarlo. Porque al final todo esto, nos guste o no nos guste, es una cuestión de precio. Es una cuestión de precio. Lo que pasa es que tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué nos importa más? Y es que es así, es un debate que hay que tenerlo. Todo el mundo nos callamos, pero sabemos lo que hay. ¿Es más interesante salvar una persona o una fábrica o gastarme un dinero en un sistema? Yo he hecho inspecciones en industrias y con las entidades aseguradoras y hemos recomendado instalar una serie de sistemas. Es que cuesta mucho dinero. Es que tienes que poner aquí esto, es que eso me cuesta mucho dinero y me da mucho más trabajo. Dicho así, me da mucho más trabajo. Pues a ver. Luego, y termino, perdón. No, al contrario. El punto que quería hacer era, no se ha comentado esta ponencia, porque como bien habéis dicho, iba más destinada a si la valoración que había lugar, la valoración de la toxicidad de los humos en viviendas o no, pero ha habido un dato que has apuntado ahí en las estadísticas, importante, la cantidad de carga calorífica que encontramos a día de hoy dentro de las viviendas. La experiencia nuestra también es que actualmente encontramos incendios en viviendas de reciente construcción afectadas por código de edificación en las que encontramos una carga calorífica mucho más elevada que en viviendas antiguas. Esto también no sé si se está teniendo en cuenta porque, claro, por una parte, el código técnico habla de eficiencia energética en cuanto a aislamiento de pérdida de calor, etcétera, etcétera. Claro, pero eso es un arma de doble filo. Es decir, cuando todo funciona correctamente, perfecto, pero cuando hay un incendio dentro, la liberación de calor dentro de ese apartamento hacia el exterior es mucho más dificultosa. Por lo tanto, nosotros encontramos, va unido con lo que comentaba Villarroel, ¿no? Encontramos, además de grandes volúmenes de humo, también una carga térmica pues mucho más elevada que en viviendas antiguas. Sí, de hecho, la tabla que os he indicado antes está basada en el mobiliario actual, es decir, que ahora mismo todo lo que tenemos está hecho de materiales sintéticos que tienen una alta carga de fuego y además liberan una gran cantidad de humo. Es que esos productos no están sometidos a ningún tipo de control. O sea, nosotros tenemos nuestras televisiones, que en principio aquí en España no hay ningún tipo de regulación, pero hay otros países como Inglaterra que lo que eran las televisiones, supongo que las antiguas, que eran ya cajas, ese material plástico, las cajas, sí tenía que pasar por unos ensayos para ver precisamente la liberación de humos que podía tener. Pero es que ahora mismo la carga de fuego en una vivienda puede ser muy alta. O sea, yo me pongo como ejemplo mi situación personal y yo sé que la carga de fuego que tengo en casa supera seguramente los 600 y pico megajulios, pero seguro. Pero contra eso es que no podemos hacer nada. Ahí sí que en la vivienda de cada uno el código técnico no se va a meter ni te va a decir, oiga, usted tiene que tener carga de fuego hasta 700, más de 700 no puede meter, no lo pueden hacer. Entonces tenemos que buscar vías alternativas para que cuando pasen esos incendios intentar que vosotros podáis desarrollar vuestro trabajo perfectamente y las personas que están dentro puedan evacuar. Pero es sumamente complicado y es el nuevo reto. Fijaros, los datos de aparición del flashover prácticamente eran 4 o 5 minutos. Es que es rapidísimo. Y de hecho, bueno, podéis ver vídeos que seguramente lo habéis visto en internet del típico árbol de Navidad o de la típica esquina de una habitación, como en cuestión de un minuto el árbol de Navidad ya ha desaparecido y la capa de humo que tenemos, que prácticamente ya te coge todo el salón. Con lo cual, ante eso hay que luchar y la única manera, hay diferentes maneras, pero creo que la manera más efectiva sería temas de prevención, o sea, temas de detección y evacuación, porque es que si no es imposible.
E intentar, pues eso, sobre todo también temas de puertas que sean resistentes al fuego, porque yo me he encontrado también pues, puertas que están calzadas, que bueno, ya sabemos lo que ocurre. Entonces, todos esos pequeños detalles son los que al final afectan a las propagaciones. Cuando ya tienes un incendio en una casa, pues a ver, tenéis que intentar solucionar como sea, pero claro, si se va evacuando por todas estas medidas, pues... Pero vamos, estoy de acuerdo contigo, la carga de fuego que os encontráis, mucho mayor, y cada vez va a ser mayor probablemente. Pero tenemos que actuar rápido, ya hemos visto todo lo que hay, y ahora en manos a la hora de las entidades o de los organismos competentes, el analizar correctamente todo esto y entre todos ir avanzando, porque es que lo está pidiendo a gritos esto, o sea, es que es claro, no hay más opciones. Hay un trabajo muy bien hecho, pero ahora hay que implementarlo. Si no se implementa, nos quedamos exactamente igual. Las estadísticas de incendios no valen para nada, y vuestro trabajo tampoco, claro. ¿Alguna pregunta más? Antonio, muchísimas gracias. Nada, a vosotros.